tomar asiento. He recibido esta mañana, bastante temprano, un WhatsApp de mi hermano colombiano, de Holanda, Carlitos, algunos lo conocéis, y tiene mucha confianza conmigo y dice, ¿de qué vas a predicar esta mañana? Y le he dicho, pues voy a dar la segunda parte de la primera parte del domingo pasado, que eran los atributos de Dios. ¿Recordáis que dije, son 20 los que traigo, pero no da tiempo, porque nada más que con un atributo ya podíamos estar varios cultos? Entonces tenemos que sintetizar y decir, pero le he dicho que no es cualquier cosa, porque en cuanto a los atributos de Dios debemos de tener la precaución y recordar que no es lo que a nosotros nos pueda parecer de cómo es Dios. ¿Sí? Es lo que Él dice de sí mismo en la revelación de las Escrituras. O sea, no es lo que a mí me parezca, que yo voy a decir aquí esta mañana. A mí me parece que Dios es así en sus atributos y todos nosotros nos tenemos que curar, tener cuidado de cuando hablemos de Dios, hablemos conforme a la Escritura. ¿Sí? No sea que nos vaya a pasar igual que a los amigos de Job. ¿Habéis leído Job? ¿Qué le pasó a los amigos de Job? Que le hablaban a Job, decían, no, porque Dios es así, porque sabe Dios que es tal. Y ellos estaban tomando la autoridad sin la revelación profunda, aunque tú escuches y dices, oye, dicen cosas bastante interesantes, pero resulta que se encendió la ira de Dios contra ellos, porque estaban hablando por su cuenta sin tener autorización para hablar. Por eso hoy para mí y el domingo pasado es una aventura y una responsabilidad muy grande aquí hablar de cómo es Dios. Bastante fuerte, ¿no te parece? Y cuando San Pablo llegó a Atenas, vio una inscripción en una estatua que decía la inscripción, a Dios no conocido. Eso está bien. Es mejor decir yo no sé cómo es, a atreverse a decir como a ti te parezca que es, cuando Él no te autoriza a decir cómo es Él, porque no has tenido la revelación. Y cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, ¿qué ocurrió? Que le pregunta por su nombre. Y cuando los hijos de Israel me pregunten quién eres tú, ¿qué les diré? Ni sé tu nombre. Yo soy el que soy. Menuda revelación. Así que dirás, el que es, me envía a vosotros. Entonces Moisés, con su vara de autoridad, fue al faraón diciéndole y a sus hermanos de Israel, diciéndole de parte del que es el programa que tenía de salvación. Y así tenemos nosotros que ser, anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si quieres ser un discípulo aprobado por el Señor, sé fiel al mensaje que está revelado en la Escritura. No hables nunca de lo que a ti te parece, porque las cosas en Dios son en el sí y en el amén. No en el a mí me parece, tal vez, quizás. Eso no es así. Entonces seguimos, habíamos dado 10 atributos, que son las virtudes que hay en Él, y hay atributos que en esta mañana vamos a señalar algunos, no todos, pero algunos que están en Él tienen que ver con nosotros. Y tú me dirás, ¿y eso cómo es? Porque estamos diciendo que vamos a hablar de los atributos de Él nada más. Pero Él tiene atributos que nos va a regalar a nosotros, a ser partícipe de la benevolencia de los atributos de Él. No que nosotros los tenemos, sino que Él nos va a incluir y nos va a bendecir con algunos de los atributos que Él tiene. Por ejemplo, la semana que hablamos pasada dijimos que Él es eterno, Él es eternamente y para siempre Dios, pero Él nos da a los que creemos en Él, el que cree en mí tiene vida eterna. Nos va a hacer partícipes de su eternidad proyectada hacia un futuro sin fin, aunque nosotros no hemos tenido principio.
ni Él tampoco. No hemos tenido principio. ¿Sí? Perdón, hemos tenido principio. Él no tiene principio. Nos hace partícipe de la eternidad sin fin, pero Él nunca tuvo principio. El universo sí tuvo principio porque Él mandó y fue. Entonces vamos a ver ahora el atributo número 11, que es el propósito de Dios. Y tú me dirás, ¿eso es un atributo? Pues sí, porque eso está en su voluntad, porque Él tiene propósito en lo que hace. En Efesios 1:11 nos dice, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando leemos tenemos que leer muy despacio y cuando escuchamos la palabra tenemos que escuchar con atención, porque si tu pensamiento está en otro lugar, decimos esto y no te enteras, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En un sentido, aquí abajo, las cosas buenas o malas se hacen con propósito. El malvado, aquí abajo, tiene propósitos malignos de hacer daño, porque lo medita, lo piensa y se propone hacer. Los atracadores, los violadores, tienen propósitos malos. Hay gente que puede tener un propósito noble, ayudar a alguien, pero el propósito en Dios siempre es bueno. Siempre es bueno. El propósito de Dios hacia nosotros siempre es bueno. Y lo podemos corroborar para que veamos que en esta cualidad o en este atributo de Dios nos quiere hacer partícipe a nosotros para bendecirnos. En el Salmo 133, versículo 8, se nos dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Mira el pedazo de consuelo que podemos tener aquí, ¿eh? No importa en el estadio que estás ahora, no importa en el estado que te encuentres ahora, el Señor va a cumplir su propósito en ti. ¿Tú lo crees? Entonces, en esa corroboración que el Señor nos hace, tenemos que descansar y saber que el Señor tiene un propósito bueno para mí. Aunque me equivoque, Él lo tiene. Entonces esto es un atributo y una cualidad que Él tiene, que todo lo que hace y todo lo que piensa y todos los propósitos que Él tiene son buenos. Siempre. Cuando creó la tierra y se deleitó mirando, dijo, he aquí que todas las cosas eran buenas en gran manera. ¿Por qué? Porque Él había pensado anteriormente tener un propósito de que en la creación lo que Él iba a ser todo bueno en gran manera. Aleluya. Y después sabemos que la creación se arruinó y ahora está como dolores de parto esperando la redención nuestra. ¿Está así o no? Los ríos contaminados, los árboles mustios, los terremotos, la creación está con dolores de parto, pero el propósito, aun habiendo caído la humanidad en pecado de Dios, es buena y noble todavía. Esto es un despliegue del portento de su omnipotencia, de poder recobrar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Porque el propósito de Dios en el principio era bueno en gran manera y ahora, aun habiéndose arruinado y habiendo nosotros descarriado todos como ovejas, su propósito de reconstrucción es bueno para nosotros. Es por eso que todas las cosas pueden ayudar a bien a los que aman a Dios, porque su propósito es bueno, como nos dice aquí en Efesios. El atributo 12, por nombrarlo, de alguna manera son muchos más atributos, pero he escogido 20 relevantes, es el amor de Dios. ¿Qué me dices del amor de Dios? Eso es un atributo digamos, del perfil de su persona, porque nos dice en Juan, capítulo 4, 8, dice, primera de Juan, no el Evangelio de Juan, el que no ama no ha conocido a Dios y ahora da un campanazo.
porque Dios es amor. Entonces, aquí sabemos que Dios es amor porque la revelación de su palabra lo dice. El Espíritu Santo, igual que dice Dios es luz, que es otro atributo, que lo dijimos la otra semana, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, y aquí nos dice que Dios es amor. Qué cosa más impresionante saber que Dios es bueno, que Dios es amor. Y en el Evangelio ya de San Juan, capítulo 3, versículo 16, que nunca debemos de aburrirnos de citarlo una vez y otra vez y otra vez, y todos los predicadores tenemos que citarlo una vez y otra vez y otra vez, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿O lo conocéis de memoria o no? ¿Sois capaces? Claro, lo tenéis ahí ya. Porque de tal manera amó Dios al mundo que... Venga, podéis mirar. ¿Hay quien de más? Cuando tú meditas y piensas que lo más grande y lo más precioso y lo más grandioso que Él tenía ya no lo dio. Ya no lo dio. ¿Hay quien de más? ¿Hay quien dio más? ¿Hay alguna oferta mayor, venga de donde venga, que lo que Dios hizo ya? Para que todo aquel que en Él crea, qué bonito, no se pierda. Luego se puede perder, mas tenga vida eterna, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Este es un atributo en Dios que es amor, y de tal manera es que la manera tan grande, porque no había otra manera de poder salvarnos. ¿Tú crees? Especulo un poco a riesgo de ir al filo de la teología. ¿Tú te imaginas que el arcángel Miguel es santo o no? Le pregunto. ¿Está en pecado? No puede estar en pecado. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué Dios no mandó al arcángel Miguel a morir por nosotros? Reconóceme que esto es profundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo. Te digo una cosa, nunca lo entenderemos. Podemos disfrutar de la gesta, del gesto, pero entenderlo, ahí estuvo la demostración de que Dios es amor, de su atributo. Un atributo, todos sus atributos son en grado perfecto e infinito, pero tuvimos la demostración, ahí estuvo la gesta, y ojo ahora, aquí está la oferta todavía. Aquí está hoy, en esta mañana, en este día 16 de diciembre, la oferta vigente de Dios, que de tal manera te ama que no quiere que te pierdas. Y la cosa tremenda, insisto, de lo que estuve y estoy y seguiré exponiendo el viernes en las 70 semanas a petición vuestra, no mía, vuestra. Pero os doy muchas gracias, porque ahora revisando esto me estoy reedificando otra vez. Me estoy reedificando más que la primera vez. ¿Visteis la gesta que hizo el Señor, según Flavio Josefo, para librar a los cristianos cuando Roma tenía rodeada Jerusalén? ¿Os gustó? ¿Qué dijo el Señor en Lucas 21? Cuando veáis a Jerusalén rodeada de los ejércitos, evidentemente, romanos, los que estén, salgan. Pero ¿cómo iban a salir si estaban sitiados? Y el general Tito hizo algo, según Josefo, que era testigo presencial. Josefo no estaba diciendo, a mí me han dicho, no, él estaba allí. Y vio, y dice Josefo, inexplicablemente Tito retiró las legiones romanas en el sitio de Jerusalén, y se abrieron las puertas y salieron los cristianos.
Y cuando salieron los cristianos, se cerraron las puertas. Y los romanos, Tito, vinieron otra vez, asaltaron la ciudad y murió más de 1 millón de personas. Y dice Josefo, y los discípulos de un tal Jesús de Nazaret, carpintero, no pereció ni uno. Y la semana 69, que se cortó cuando Cristo murió, se cortó el reloj, estamos ahora nosotros en medio de la 69 y la 70 disfrutando de la gracia del Señor y del amor de Dios que pensó en nosotros y cortó el tiempo y paró el reloj para que no se cumpliera la 70 inmediatamente y tú y yo seamos salvos. ¿Es grande esto o no? Y para los que están escuchando en esta mañana, donde quiera que sea, tengan la oportunidad por el amor de Dios, porque Dios es amor y no quiere que ninguno se pierda, pueda ser salvo. Ay, esto es difícil de entender. ¿Eso qué es? La semana 69. ¿Y eso de la 70? Ay, qué trabajito me cuesta. Uy, qué bien lo has explicado, me dijo una. Qué bien, me ha encantado. Pero no me entero de nada. No es fácil de entender. Si el Señor no te concede que lo entiendas, no es fácil de entender. Insisto, la Biblia está en las librerías, la puede comprar cualquiera, pero las llaves del entendimiento no te la vende el librero. Te alabo, Padre, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, hay ironía ahí, y las revelaste a los niños. Porque para sabio Dios, para omnipotente Él. Atributo 13, la justicia de Dios. Tenemos que meditar y remeditar en lo que es la justicia de Dios. Porque cualquier atributo hay que meditar en él. Y en este hay que meditar. Porque si no, no se puede comprender. ¿Por qué? Porque la persona escéptica que no entiende la justicia de Dios dice, ¿y qué pasa con el negrito de África? ¿O han dicho esto? Que están muriendo los niños. ¿Y qué pasa con el terremoto? ¿O qué pasa con esto? ¿Y qué me dice de esta injusticia que estamos viendo todos los días? Eso lo vio Habacuc también. Escribe la visión y declárala en tablas. Aunque tardare, vendrá. No tardará. Sin duda, vendrá. Aquí el hermano Rafael me gastó una broma en una ocasión porque me atranqué yo con Hacienda. No tenía. Y tardaba mucho y no me decía nada. Digo, Rafael, esto no viene. Y dice Rafael, sin duda vendrá. No tardará. Y vino. Y tuve que ir allí a gestionar y a pactar con el César. César, mira que estoy en un valle. Bueno, paga poco a poco. Y pagué. Pero vino. Tardó, pero vino. Bueno, después de esta anécdota, para distender un poco qué bueno es saber. A mí me consuela mucho saber que Dios es justo, que no comete injusticia y que va a pagar a cada uno según el fruto de sus obras. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Yo, Jehová, que daré a cada uno según el fruto de sus obras. Dios no va a cometer injusticia. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Porque dice en Romanos capítulo 3, versículo 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. ¿Cuántas bocas? Toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hay una causa pendiente con el juez supremo, todo el mundo. Sin embargo, por la fe en Jesucristo y la expiación en la cruz, tú y yo
No tenemos ninguna causa pendiente de condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué? Porque la justicia de Dios cayó sobre Cristo en la cruz para que no caiga sobre tu cabeza y la mía. Este es el Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? Para que el juicio de la transgresión de la ley no caiga sobre la persona, y cayó sobre Jesucristo. Ese es el Evangelio. Todo el mundo está bajo juicio de Dios, pero Dios es justo. Y saber que jamás cometerá injusticia. Y no lo olvidemos, aunque veamos cosas que no comprendemos, Dios es justo y dará a cada uno conforme a sus obras. Y hay una metáfora del Salmo 89 y en otras partes de los Salmos donde dice justicia y juicio. El cimiento de tu trono es justicia y juicio. Dios está sentado. Es una metáfora de las más tremendas que hay en la Escritura. De las más tremendas. El trono de Dios es un trono de juicio. Por eso en el libro de Apocalipsis vemos pinceladas de este aspecto donde el cielo y la tierra huyeron. Y algunos decían que cayeran las piedras sobre ellos y esconderse de la ira de Dios y la ira del Cordero, porque su juicio, hemos cantado, han llegado. Pero qué tranquilidad saber que ninguna condenación hay para ti ni para mí. Y tú me dirás, ¿y por qué dice que todos compareceremos ante el juicio de Dios? Porque es otro tipo de juicio. Es el tipo de evaluación de qué hicimos para Él, aún no estando ya condenados. ¿Qué haces para Él? Vienes a disgusto al culto, testificas a regañadientes, oras para cumplir, dejas la Biblia con polvo. Todas las motivaciones que hagamos para Él están registradas en sus libros en el día de la evaluación de qué hicimos para Él, con qué motivación, el Señor premiará a unos y a otros no premiará, aunque seremos salvos todos. ¿Lo dice la palabra? Lo dice, ¿no? Porque si alguno edificare madera, hojarasca, piedras preciosas, el día la declarará, porque los ojos de Cristo son como fuego cuando se manifiestan en el Apocalipsis. Y si es hojarasca, todo lo que hiciste se quemará, aunque será salvo como por fuego el que creyó en Cristo, porque el que cree en Cristo es salvo. ¿Pero a ti qué te gustaría llegar? ¿A ese día con hojarasca o con un poquito de oro molido o cerrín? Un poquito de orillo, ¿no? ¿Y sabes lo que es el oro? Todo lo que hagas, hacerlo por amor al Señor y por su nombre. Eso es oro para Él. La religión hace hojarasca si es que es salvo. Tenemos también otro atributo de Dios no comprendido, porque la mayoría no se comprende hasta que el Señor te lo revela por su Espíritu Santo, y es la ira de Dios. El cegato, el que está en tinieblas, dice: ¿cómo un Dios justo y bueno puede estallar en ira? Cuando prohíbe que nosotros estallemos en ira, porque dice que nuestra ira no produce justicia. ¿Sí o no? ¿Hay aquí algún matrimonio que haya visto al marido estallar en ira alguna vez? O al revés, vamos a ser justos, ¿no? Ahora con el feminismo hay muchos hombres sufriendo también, ¿sabes? Y no se habla de ellos. No es que sea yo machista, sino tenemos que ser justos. Pero no obra justicia la ira de Dios. Un bocinazo es una gritería, no obra justicia, una patada a la puerta, volcar la mesa, en fin, un catálogo terrible que hay de la ira que no produce nunca justicia ni santidad menos. Pero el Señor, cuando entra en ira,
Hay a la gente, hay un mundo ahora muy violento, ¿verdad? Dice que en el Génesis, cuando estaba Noé haciendo el arca, dice que la tierra estaba llena de ¿qué? ¿Leéis la Biblia o el Corán? La tierra estaba llena de violencia y toda carne se había corrompido y los pensamientos eran de continuo al mal, a lo malo. El terrorismo, las corridas que estamos viendo, lamentablemente, los chalecos, los contenedores ardiendo por las calles, las cargas policiales, porque la policía tiene que cargar con violencia también para hablarle de tú a los violentos, porque si no, entrarían en los parlamentos, tomarían la anarquía. Tiene que haber una contención. Y hay algunos cristianos que no creen que un policía pueda ser cristiano. ¿Puede ser o no? ¿Sí o no? ¿Y darle con la porra a uno? También. Pues que dice Romanos que no en vano lleva ¿qué? La porra. En vano no. Eso no lo entienden algunos. No lo entienden algunos. Y entonces el lenguaje a los enemigos de Israel, el lenguaje a los antisemitas, el lenguaje a los terroristas, el lenguaje a los enemigos de Dios, el lenguaje que solo quieren entender, que me dice mi amigo Chay, si me está escuchando, un besito. El amigo Chay dice, el único lenguaje que entiende esta gente es la violencia. Y como Dios comprende que el único lenguaje que entienden es la violencia, cuando venga el Rey de Reyes, ¿cómo le va a hablar a su corazoncito? ¿Cómo viene? La ira de Dios y la ira del Cordero. Y van a saber lo que es violencia. Batalla de Almagedón, gran confite para todas las aves de rapiña del mundo van a ser citadas allí para comer carne, de comandantes, de reyes, de soldados, de tanquetas y de todo. Y la sangre va a llegar a la altura, es que no podéis imaginar esto, ¿eh? Yo he estado allí 2 veces, en el Valle de Almagedón, 2 veces. Y está encurtido, no hay edificaciones, no hay edificios, no hay, todo está llano, llano, llano. Cuando Napoleón llegó allí, lo vio, con las frases que tenía Napoleón, dijo, aquí se debían de disputar todos los conflictos de la tierra, y se van a disputar allí. Entonces, esa imagen que el diablo distorsionado, que el Señor le reprenda, da de Cristo en la borriquilla solamente, ¿verdad? El pobrecito que está en la cruz, que lloraban en Jerusalén, y le dijo el Señor, no lloréis por mí, sino por vosotras mismas, y por vuestros hijos, por mí no, por vosotras. Esa imagen de un Jesús bonachón, que mira para otro lado y que nunca hará nada, ni siquiera va a venir, piensan que eso es para los tontos. Pues cuando Él venga con la vara de hierro, la tierra va a saber lo que es violencia, a los que les gusta la violencia. Y se van a meter en las hendiduras de las peñas de la tierra, entiéndase ahora modernamente, refugios antinucleares. Para esconderse de la ira de Dios y la ira del Cordero. Ese es un atributo que está en el corazón de Dios, la ira justa contra la maldad y el castigo. Porque tiene que haber justicia, porque tiene que haber juicio, porque tiene que haber castigo. ¿Cuánto habéis visto Superman 1? Todo. Yo llevé a mis niños a ver Superman. A ver Superman. ¿Y os acordáis de Superman, que es un plagio? Tiene mucho plagio del Evangelio, porque viene Superman del planeta Krypton y viene a la Tierra y aterriza en una granja y lo recoge una pareja de granjeros, María y José. Hasta que un día Superman, siendo niño, lo ve la madre con un coche en alto así, con el mando. Y le dijo Superman a los padres, tengo que manifestarme al mundo.
Pero hay un juicio también por ahí, por el universo. Esto es una ciencia ficción, pero que tiene connotaciones cristianas completamente, ¿no? Igual que encuentra la tercera fase y todo eso. Y entonces hay 3 malvados que estaban metiendo la pata en el universo, ¿verdad? No sé si os acordaréis, eso no se me olvida a mí. Yo estaba con mis 2 niños allí, viéndolo, convertido. Y entonces le hacen un juicio en un tribunal y se quedan condenados a vagar eternamente por el espacio. Y así, y se meten en 3 láminas y se quedan hechos un plano así, aplanado, y se van por ahí, porque el juicio había llegado para estos que eran malos. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es amor. Y precisamente porque es justo y es bueno y es amor, tiene que juzgar. ¿Cuántos casos de violaciones, de asesinatos no han encontrado al asesino? Pero Dios sí lo encontrará y será juzgado y no podrá ser burlado, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cosechamos aquí lo que sembramos y después de esto el juicio y la ira de Dios. 15. La santidad de Dios. Isaías 6:3. Y el uno al otro, cuando Isaías vio la gloria de Cristo, dice, daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta virtud o atributo tampoco es bien comprendida por nosotros, porque nos asusta. Por eso no lo entendemos. Nos asusta. Pero es perfección. ¿Sabes lo que es santidad? Perfección. Una cosa perfecta, sin defecto, sin mancha. Perfecto en grado perfectísimo, infinito. Eso es santidad. Dios no tiene la menor complicidad con la oscuridad. Ninguna tinieblas hay en Él. Como dijimos el domingo pasado, Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Dios es santo y ningún ápice de inmundicia está en Él, ni la tolerará en su trono. Por eso hay un mar de vidrio. Cuando en Apocalipsis se describe el telón, que significa Apocalipsis, del corrimiento del velo, y se ve sentado en gloria, ¿verdad? Y está Cristo allí y un mar de vidrio está delante de Él. Hay que pasar por ese mar transparente de vidrio de la santidad para llegar al trono. Ausencia total de mancha. Por eso se nos dice, sed perfectos como vuestro Padre también es perfecto. 16. La bondad de Dios. Salmo 145, 7. Proclamarán la memoria de tu inmensa, mira lo que dice, inmensa bondad. O sea, algo grandioso, inmenso. El diccionario español tiene recursos para describir hasta donde se puede algunos atributos de Dios. En la Reina Valera. Tu inmensa bondad. ¿Te gusta eso o no? ¿Te gusta saber que tu Dios es bueno y que es bondadoso para contigo y que si te castiga es por su bondad y amor para ti? Porque el Señor, a quien recibe, ¿qué le hace? Si nos tiene que corregir, pero ¿por qué nos corrige? Como un padre tiene que corregir a su hijo. Dice que si no seríamos bastardos. Y esta virtud no hay que confundirla con el buenismo humano. Ahora estamos viendo un falso cristianismo, un plagio del verdadero cristianismo en los partidos políticos, y no hablo de política, pero es así. ¿Quién era Robin Hood? El que le robaba a los ricos para darle. Ahora estamos viendo a Robin Hood. Robin Hood. Y estamos viendo el engaño profundo y terrible, y es lamentable como cristiano ver a millones de personas engañadas, creyendo que le van a poner un piso de lujo y 1.000 euros, aunque no trabaje. El buenismo. Están confundidos.
Y cuidado, cristianismo no es humanismo. Hay muchos cristianos engañados pensando que el humanismo es cristiano. Mentira. El humanismo es animal, terrenal y diabólico. Con apariencia de una bondad, y, ¿verdad? Te lo venden como algo bueno. La gente se queda hipnotizada por la serpiente y dicen, esto es bueno, esto es bueno. Pero hay una sabiduría de aquí que dice que es terrenal, animal y diabólica. Vaya. Solamente la luz de Dios nos puede alumbrar para detectar y discernir quién está detrás de estas proposiciones modernas que estamos viendo, donde el mundo está siendo engañado. Y así el anticristo, ¿tú qué te crees? ¿Que el anticristo vendrá con un tridente y unos cuernecillos así? ¿Y un rabo? Va a venir disfrazado de bueno, de buenismo. Y lo estamos viendo ya, porque San Juan dijo, han salido muchos anticristos, ya han salido muchos, pero el anticristo está por aparecer y aparecerá como bueno, muy bueno. Y si no tienes discernimiento, el que no lo tenga, pues va a caer y se va a poner la marca. 17. La misericordia de Dios. ¿Qué me dices de esto? Os hago un llamado de atención para que veáis que todos los atributos de Dios están hilvanados el uno con el otro. Si hablamos de la misericordia, tiene que ver con la gracia. Si hablamos de la misericordia y la gracia, tienen que ver con la bondad. Misericordia, gracia y bondad con el amor de Dios. La misericordia de Dios en Génesis 19, 16, versículo 16, y deteniéndose él en Sodoma, los varones, los ángeles, asieron de su mano y de la mano de su mujer, la mujer de Lot, a Lot y su mujer, y de las manos de sus hijas. ¿Estáis leyendo ahí? ¿Qué dice? ¿Según qué? ¿Qué dice? Según la misericordia de Jehová para con él. No es que Lot andaba allí fino. Según la misericordia de Dios. Según la bondad y la misericordia de Dios para contigo y para conmigo y para con Noé y para Pedro y para Juan y para todos los que el Señor está llamando. Según su misericordia. Qué atributo más maravilloso, ¿no? Por eso estaba diciendo que hay algunos atributos de los cuales nosotros gustamos, de estos atributos que están en su persona. ¿Qué diremos de la misericordia? ¿Nos ha sacado también de la manita? ¿Sí? ¿Nos ha sacado? No cantamos, me has tomado de la mano. Porque los ángeles sacaron de la mano a Lot. Y a ti también te han sacado los ángeles de la mano. ¿Es así o no? ¡Qué bueno! Porque por ti no salía. ¿Sí o no? No salía. Por mí no salía del mundo. No salía. Y el Señor nos tomó de la mano y nos dijo, escapa por tu vida. Y nos puso aparte en el refugio que es Cristo, en la salvación. Si no meditas en esto, pues puede que nos des tanta gracia. Somos un tizón arrebatado ¿de qué? Del incendio. Y ahora vamos a la gracia de Dios. Dejamos la misericordia para que veáis que de esos atributos nos estamos beneficiando nosotros. La gracia de Dios. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza. Lee despacito aquí. Según la riqueza de... ¿Está ahí ya? ¿Ah, no? Pues te lo digo yo. Según la riqueza de su gracia. O sea, es una gracia muy rica. Él es rico en atributos maravillosos que nos hace participar a ti y a mí, según las riquezas de su gracia. Pero Noé
halló gracia delante de Dios. Esta maravillosa riqueza de su gracia para cada uno de los redimidos. Y no podemos hacer nada más que aceptarla y dar gracias. No puede decir cuánto es, porque no sería gracia. ¿Cuánto es? Ahí está el diablo engañando a más de medio mundo, queriendo comprar o ayudar a la cruz. No, falta todavía, tengo que pagar. Esa es la religión. Esa es la religión. Demostrando así que no ha sido atribuida su gracia hacia ellos porque están queriendo comprarla. De otra manera, dice la Biblia, la gracia no sería gracia si fuera por obras. 19, tened paciencia que falta esta y la última. 19, la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Tú puedes pensar en lo que es la gloria de Dios? Podrás pensar y fracasar. No lo sabemos. No podemos imaginar. Él vive en luz inaccesible. Estamos en el primer cielo, hay un segundo cielo, billones de galaxias, inmensidades de distancia, pero Él está más allá. Hay algunos teólogos que dicen que cuando Daniel se puso de rodillas y oró al Señor, viendo que se había cumplido la profecía de los 70 años en Babilonia, vino el ángel y dice, desde el momento que te dispusiste a humillar tu corazón, he venido a ti desde el tercer cielo. ¿Cuánto tardó? Porque en el segundo cielo se tardan millones de años en recorrerlo. En unos instantes el ángel vino. No podemos entenderlo, reconocerlo. Y en la NASA menos. ¿No entiendes? Porque están en la carne. Quieren ir con los cohetes. Pero hay otra dimensión. Cuando el Señor ascendió, pasó el primer cielo, pasó el segundo cielo, pero no tardando millones de años. Y llegó a su trono de gloria. No sabemos lo que es la gloria. Nos promete el Señor que vamos a ver la gloria. Aleluya. Y a ver si puedes entender esto. Nadie puede estar en su presencia si no es partícipe de la naturaleza que Él da. ¿Entiendes esto? Nadie puede estar allí si no es santo. Y la santificación la hace Él. Nosotros nos esforzamos, procuramos, pero la santificación perfecta nos la hizo Él en la cruz, declarado. 20, último. Este es bastante sorprendente, ¿eh? Este a mí me da profundo motivo de meditación. Medito mucho en este. Mira que los demás son tela, ¿no? Pero este, ¿cuál es este? A ver, vamos a examinarnos. ¿Cuál te crees que es este? El 20. El 20 que yo le he puesto el 20. No que sea el 20 en el cielo. La paciencia. Este es difícil de entender. Más difícil que los demás. Y mira que los demás. ¿Por qué? Porque dice, cuando una vez acabada la paciencia de Dios en el diluvio, vino el diluvio porque se terminó la paciencia. Una vez acabada la paciencia con Sodoma y Gomorra, ¿qué vino? Fuego y azufre del cielo, cuando se terminó la paciencia. Pero un poquito antes de que se terminara la paciencia, le dijo a Abraham, aún no ha llegado la maldad del amorreo a su colmo. Cuando la maldad llega al colmo es cuando se sincroniza el término de la paciencia de Dios. Y entonces viene el juicio. Y ahora yo te pregunto, ¿pensáis vosotros que la maldad actual, lo que estamos viendo, que lees el periódico, que pone el telediario y son maldades tras maldades, ¿es verdad o no? Es que ya, yo si no tiene ya que ver con algo de la profecía internacional, me gustan más las noticias internacionales ya que las nacionales.
para ver por dónde va la tijera de Dios, para ver si Israel descolla otra vez y en fin, que haya algún cumplimiento profético. Pero los demás, ¿qué son? Hachazos, violaciones, ¿sí o no? Parricidas, hijos matando a los padres, gente que se ahorca después de matar a los hijos, a la mujer. Eso es lo que estamos viendo. Y estamos viendo los contenedores ardiendo y las corridas por la calle y los violadores. Eso es lo que estamos viendo. Y los abortos. No podéis ni imaginar la cantidad de asesinatos con los abortos que hay diariamente en España. Yo creo que la maldad se ha multiplicado a un nivel que la paciencia de Dios está a punto de terminar. Pero Él ha tenido paciencia contigo y conmigo, fíjate. ¿Has visto? Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez, lee despacio por favor, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Es fuerte esto o no? Por eso esto es tan fuerte y tan real y tan advertente, valga la expresión, que el incrédulo se burla, porque el diablo le hace que los incrédulos se burlen de esta gesta y de este épico momento, porque no se lo creen y empiezan a decir, ¿cuántos animalitos entraron en el agua? Termino con una anécdota. Mi nieto, ¿habéis visto el rubio? El noruego. Viene un día disgustado, muy disgustado. ¿Qué te pasa? Dice que no entiendo por qué se ahogaron los dinosaurios. En la escuela del instituto me han dicho que perecieron por un meteorito. Que es un niño, que es un mocoso. Por un meteorito. Y en la escuela dominical de la iglesia me han dicho que no fue por un meteorito, que fue porque se ahogaron. Porque no cabían en el arca. Dijo, eso es verdad, esa es la verdad. Y seguía disgustado. ¿Por qué sigue disgustado? Dice, porque si el Señor iba a ahogarlos, ¿para qué los creó? Bueno, pues, yo era niño. Después de esta anécdota ya terminamos. Pero la paciencia de Dios está a punto de terminar. Y ahora lo que me maravilla también, es que el Señor quiere extender su mano todavía para salvar a algunos que faltan. Faltan pocos para completar el número de los que han de ser salvos. ¿Sabes qué? Lo que me fascina a mí de esto, perdona Pedro que siga un poquito, si no se aburró un poquito nada más. A mí me fascina y mi pobre mente no alcanza a comprender que cuando el Señor diga basta, no hay ningún salvo más. Me fascina. Porque claro, si dijésemos, bueno, pues el Señor en su paciencia la podía extender mucho más allá y entrar mucho más salvos. Pero no, la va a extender hasta un día, hasta un número y ya no más. Y vendrá el juicio, Apocalipsis, y vendrá el reino de Dios. Y no habrá más salvos para la iglesia, porque dice Romanos, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. El programa de Dios. ¿Y cuál es la plenitud de los gentiles? Hay dos interpretaciones bastante válidas, que son la plenitud es la maldad de los gentiles a un colmo.
el lleno de la maldad. Y otro, el lleno del número de los salvos. Número completo de los salvos. Ni uno más y todo Israel será salvo. ¿Lo entendemos esto? Esto no es cualquier cosa. Estas cosas no son cualquier cosita. ¿Hay algo más importante que esto? ¿Hay algo más bueno que esto? ¿De más valor? ¿De más interés? ¿Que pueda despertar el interés para nosotros, para meditar en estas cosas? ¿O cualquier programucho de radio o televisión o de libro o de simposio, conferencia? ¿Hay algo más importante que meditar en estas cosas? ¿Hay algo más importante que estar preparado para la venida del Señor? Porque no sabemos ni el día ni la hora y vendrá a la hora que no pensemos. Yo estaba meditando en esto ayer y digo, hay que ver, Señor, que si soy honesto contigo, yo no pienso que ahora mismo vengas tú. Y sin embargo, yo mismo me aturullé y dije, pues entonces vendrá en un momento así, cuando no pienses. Si yo te pregunto, honestamente, ¿tú crees que esta tarde a las 5:30 va a venir el Señor? No lo piensas. Pues algo así va a venir cuando venga. Serán las 6:20, las 4:30 de la mañana, cuando no piensas. Y nosotros, si somos honestos, no pensamos. Sí, sabemos que vendrá. Sí, somos creyentes. Él lo ha dicho. Sí, pero no creemos que sea inminentemente. Sin embargo, esta doctrina en los primeros cristianos era la doctrina de la inminencia. De la inminencia. Donde dice que del cielo esperamos nuevos cielos y nueva tierra con la inminencia de la venida del Señor. Que por cierto, y no me quiero meter en más lío hoy, cuando la Biblia habla de la segunda venida, no es el arrebatamiento. Para la segunda venida, dejadme que me enrolle un poquito. Para la segunda venida hay señales. Para la segunda venida. Sobre todo para Israel. Y el grupo mesiánico, el remanente, hay señales. Pero para el arrebatamiento no hay ninguna señal. Esta es la doctrina de la inminencia. No podemos tener una señal para ver que va a sonar la trompeta ya. No sabemos. Ni el día, ni la hora. Porque irse el Señor. Y volveré y vendré otra vez. Dice, esta no es la segunda venida. Y os tomaré. ¿Sí? ¿Sí o no? Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta no es la segunda venida. Porque cuando Él venga la segunda venida, con la vara de hierro no es lo mismo. Cuando viene el Señor a arrebatarnos, no viene para darnos con una vara. Pero en la segunda sí viene con la vara. Y con ella regirá a las naciones. No tiene nada que ver con el arrebatamiento. Esto es un entuerto y un lío que yo entiendo que medio mundo, la iglesia está confundida. Pero yo lo tengo aclarado. ¿Te molesta? Nos ponemos de pie. A algunos les molesta. ¿Cómo termina Apocalipsis? Sí, ven, Señor Jesús. Otro entuerto enorme de un calado terrible de confusión en las iglesias del Señor es confundir el programa para Israel y el programa para la iglesia. Aquí vienen todos los entuertos y desvaríos de no saber que la iglesia es una cosa e Israel es otra cosa. No sigo porque si no, algunos me apedrean ahí en el patio. Señor, te damos gracias. Tu palabra hoy. Te rogamos que si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, que tú por la fe y por el poder de tu palabra hagas esta maravilla como lo hiciste en los que hemos nacido de nuevo.
Y si hay alguien que va a ver esto detrás, mañana, pasado, no sé, sopla con tu Espíritu Santo para que tu palabra vaya, corra y lleve el fruto que tú te has propuesto. Salva a los que pensaste de antemano salvarlos, a los que están predestinados, por tu gran amor que has tenido con nosotros. De tal manera nos amaste que enviaste a tu Hijo para que no nos perdamos, creyendo en Él. Y aclara las cosas de tu palabra al que tiene confusión, poco a poco. En el nombre de Jesús te damos gracias por tenernos por dignos de escapar de las cosas que se avecinan. En el nombre de Jesús. Perdonadme si me he extendido un poquito.